Los resultados de la elección presidencial venezolana del domingo han mostrado a una América Latina sin consensos en torno de lo que sucedió en esos comicios. Hay un grupo importante de países que ha exigido transparencia al régimen respecto de estos resultados. Hay otros que de plano ya le dieron el triunfo a Nicolás Maduro. Un comunicado conjunto ayer de México, Brasil y Colombia, pues pidiendo que el Consejo Nacional Electoral acelere la entrega de los resultados casilla por casilla. Vamos a platicar de todo ello con Marta Bárcena, embajadora eminente y ex embajadora de México en Estados Unidos. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenos días, Pascual. Muy bien, gracias. Y saludos al auditorio de Imagen Radio también. Bueno, gracias, muy amable. Y olvidaba yo mencionar el comunicado de ayer de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, reconociendo al opositor Edmundo González como ganador de las elecciones. ¿Cómo lees las diferentes posiciones que hay a nivel continental sobre este asunto? Mira, yo creo que vienen a confirmar la división que ya habíamos visto en las reuniones de CELAC y que no, estas divisiones no son nuevas, llevan ya varios años. Yo me remitiría aún a cuando hubo la discusión anterior sobre el reconocimiento, ¿te acuerdas o no?, del gobierno de Juan Guaidó Sí. como gobierno legítimo de Venezuela. Entonces, estas divisiones no deben sorprendernos, Ujú. más bien creo que es una pena que América Latina no pueda tener una voz conjunta como alguna vez la tuvo en la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Entonces, habiendo dicho que no es una sorpresa esta división, creo que, sin embargo, sí hay un cierto, a excepción de Cuba, Nicaragua, obviamente Venezuela, Bolivia y Honduras, creo que los demás países son con matices, Ujú. están alineándose al sentido de la necesidad de limpiar las elecciones en Venezuela. ¿Y qué es limpiar las elecciones en Venezuela? Pues justamente garantizar la transparencia del voto y exigir al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que presente las actas de la votación de casilla por casilla, como tú lo has dicho, que hasta ahora no lo han hecho. Ujú. Quien ha presentado unas actas que tenía en su poder, hasta el 80% de las actas ha sido la oposición, ayudada también por uno de los otros candidatos opositores. Y de acuerdo a esas actas que ha presentado la oposición, pues Nicolás Maduro las elecciones de manera estamos esperando ahora qué va con A ver, perdón, Marta, estamos teniendo ahí algunos problemas para tener una comunicación fluida. Vamos a intentar restablecer el contacto. Nos está diciendo Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, que pues no es sorprendente la división que hay en América Latina respecto a las elecciones venezolanas, pero que aún así la gran mayoría de los países, de hecho del continente, han expresado con matices la necesidad de que se limpien las elecciones. Yo quisiera preguntarte, Marta, ya estamos de regreso contigo, ¿por qué si en el comunicado de ayer México, Brasil y Colombia pues piden, como tú decías, con matices, pero básicamente lo mismo que otros muchos países de América Latina y lo mismo que pidió la OEA en su reunión extraordinaria? ¿Por qué no se ha podido lograr la unidad que hubo, por ejemplo, en torno del caso Guatemala, donde en una votación en la OEA, 29 de los poco más de 30 países de esa organización pues se expresaron juntos para pedir que no se obstaculizara la toma de posesión del presidente guatemalteco? ¿Por qué en este caso, a pesar de que podríamos encontrar similitudes en muchas posiciones, no hay un acuerdo de todo el continente? Así es, mira, efectivamente yo creo, y así lo escribí, que fue un error de México primero en ausentarse del debate en la OEA. Ujú. Yo creo que también ahí
es un tanto inexplicable la abstención de Brasil y de Colombia en esa resolución. ¿Cuál es mi lectura o posible explicación de eso, Pascal? Yo creo que Brasil, México y Colombia están tratando de mantener un canal de diálogo con el régimen de Maduro en Venezuela para ver si puede haber una salida de Maduro, una salida honrosa de Maduro que dé lugar a la transición política tan necesaria en Venezuela, ¿sí? Entonces, eso creo que es muy importante y hay que entenderlo así. Quizás si Brasil y Colombia hubieran votado a favor de esa resolución o México también, quizás se hubieran roto esos canales de comunicación. Hay que recordar cómo cuando el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo una declaración bastante neutra sobre la necesidad de respetar las reglas del juego en la votación, inmediatamente se le retiró la invitación como observador a las elecciones. Sí. Es decir, el régimen de Maduro está muy susceptible a cualquier crítica y alguien tiene que mantener, digamos, la rendija de la puerta El abierta canal de para comunicación. seguir las negociaciones. Le agradezco mucho a la embajadora Marta Bárcena que me haya esperado para seguir esta conversación. Marta, la situación sin duda es delicada, yo creo que se puede decir con total objetividad. Hay miles de personas movilizadas en las calles. Se espera una gran manifestación el próximo sábado, al menos está convocada así. Y hay amenazas por parte del régimen en contra de los líderes opositores. Ha habido ya pues muchas personas muertas, detenidas. Incluso hay un mexicano detenido en medio de estas protestas en contra del resultado electoral. Si no se llega a un consenso, si no hay una salida negociada, ¿ante qué estamos? Bueno. Sí. Perdón, pero estoy perdiendo la señal. A ver, vamos a intentar nuevamente regresar con Marta Bárcena. Le describía a ella y a nuestra audiencia pues lo delicado que es la situación. No parece haber, pues primero, ni siquiera un intermediario activo en este momento. Y hay dos posiciones pues muy confrontadas y ausencia de información, amenazas claras por parte del régimen de utilizar la fuerza en contra de la oposición. Entonces, mi pregunta, a ver si podemos restablecer el contacto con Marta Bárcena, es qué tipo de salida podría haber que no sea una salida violenta, porque de repente parece que estamos ante la posibilidad de que se dé en Venezuela. Le comentaba a la audiencia, Marta, que ante pues la falta de un negociador o unos negociadores, ante la falta de números concretos, creíbles, ante la persistencia de la gente en la calle manifestándose y ante las amenazas del régimen en contra de la oposición, estamos en una situación muy delicada. ¿Qué es lo que puede pasar? Mira, lo más terrible que puede pasar es que en la convocatoria a la gran marcha que hizo ayer la oposición para el sábado 3 de agosto haya una represión y más muertos, porque entonces esto sí puede desencadenar una violencia incontrolable en Venezuela y creo que es lo que se debe de evitar a toda costa. Eso por un lado. Por otro lado, creo que deben de seguir las exigencias al Consejo Nacional Electoral de Venezuela de presentar las actas y de presentar las actas sin ninguna falsificación, porque el problema ahora central es la falta de credibilidad de las afirmaciones del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y en tercer lugar, creo que debe de seguir, sí, la presión internacional y la mediación o la búsqueda de una mediación con el régimen de Maduro y con la oposición. Ahora, a mí lo que más me preocupa, Pascal, del régimen de Maduro es que por conversaciones con expertos en la situación en Venezuela, tanto venezolanos como colombianos, mexicanos, ecuatorianos, que conocen muy bien ese país, el problema es que Maduro puede no tener el control de toda la situación. De hecho, es un país, también en el régimen de Maduro, en la camarilla de Maduro, hay muchas divisiones, desde los más extremos,
como el jefe de las Fuerzas Armadas, Diosdado Cabello, hasta otros que ya buscan, otros chavistas que sí buscan ya un diálogo para una transición. Y el buscar una salida para Maduro no implica necesariamente buscar la salida para otros del régimen. Y son los que se resisten a un cambio por las consecuencias que tendrían que pagar, obviamente. Entonces, eso es lo que hace cualquier mediación, cualquier posibilidad de negociación tan difícil. Y de ahí la importancia de, entonces, transparentar los resultados de las elecciones y que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dé a conocer sus actas. Pero todo indica hasta ahora que la oposición es la que tiene la razón, con las actas que tiene su poder, y que ellos ganaron la elección. Entonces, pues hay la negociación de los términos de la salida de Maduro del poder del régimen, del fin del régimen de Maduro, no son nada fáciles y desgraciadamente pues no podemos tener grandes esperanzas en ello, Pascal. Me parece que tienes toda la razón en cuanto a que, uno, las actas son infalsificables por el tipo de sistema que tiene Venezuela, que requiere la huella digital y luego una máquina imprime tanto la boleta como el acta. Y por otro lado, pues el régimen, y englobo ahí al órgano electoral porque está controlado por el régimen, no ha dado a conocer cifras. Mi pregunta sería, en esta circunstancia, ¿quién podría ser un intermediario? Porque incluso creo que Estados Unidos, más allá de que tenga razón o no al declarar ganador a Edmundo González, pues creo que Estados Unidos ya se descartó como posible mediador. ¿Quién podría ser un mediador en estos momentos? Yo creo que ahorita el principal mediador es Brasil. Y el hecho de que el comunicado de ayer haya sido el comunicado conjunto de Brasil, México y Colombia, es que Brasil está buscando también apoyo no solo de otros grandes países de la región que pueden tener credibilidad con el régimen de Maduro, sino que hay tantos que son también países fronterizos, ¿no? No hay país quizás más interesado en que se mantenga la paz en Venezuela que Colombia, que es quien ha recibido el mayor número de refugiados y de migrantes venezolanos. Casi 3 millones. Entonces yo creo que la clave de la mediación pues está en Brasil, acompañado de Colombia y de México. Y si se lograra esta mediación, esta transición, creo que las posibilidades después posteriores de una mayor unidad latinoamericana pues crecerían. Y también hay que entender que Estados Unidos, en el momento actual de la situación de Estados Unidos, difícilmente puede ser el mediador, porque Estados Unidos ya durante el régimen de Biden había cedido bastante con Maduro. Les regresó a William Saab, les retiró varias de las sanciones. Entonces, y eso no funcionó. O sea, Maduro incumplió los acuerdos de Barbados, negociados bajo la mediación de Noruega y que se llevaron a cabo varias reuniones en México. Entonces, creo que esa es la fuerza moral de México ahorita con Brasil, de decir, oye, a ver, yo apoyé este proceso y tú estás incumpliendo parte de este proceso, ¿no? Claro, eso difícilmente lo puede decir públicamente porque se cerrarían las puertas, pero sí en privado, y públicamente decir, a ver, hay que respetar la voluntad de los venezolanos y la soberanía de Venezuela, que eso así se explica. Entonces, Estados Unidos ahorita va a ser más duro que nunca con Maduro y Venezuela, porque Biden ya no tiene nada que perder. Y no le puede dejar a Trump esa ganancia. Pues vamos a estar muy pendientes, desde luego, de lo que viene en los próximos días, y si tú nos permites, Marta, te estaremos buscando para tener tu punto de vista sobre esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pascal, y seguiremos muy atentos a qué sucede este sábado en Venezuela. Gracias, Marta Bárcena, embajadora eminente, ex embajadora de México en Estados Unidos.